observamos el día de ayer, ¿sí? Rápidamente. En primer lugar, hicimos una descripción cualitativa de lo que es una onda, cuáles son sus características, una definición de la onda, básicamente, y luego una descripción matemática de la onda, en donde, basándonos en una cuerda, ¿sí? Encontramos o definimos la ecuación un escalar de esta onda y cuál era su solución. Básicamente son dos ondas viajeras que cumplen con estas características y estas ondas podrían ser de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, en función de esa introducción, podemos ya empezar con las ondas electromagnéticas. Se había recordado las ecuaciones que encontramos para los potenciales, ¿sí? En donde estos potenciales cumplen con la ecuación de onda, ¿sí? No teníamos una demostración directa de cómo sería la ecuación de onda para el campo eléctrico y el campo magnético, la intensidad de campo eléctrico y campo magnético. Y bueno, básicamente lo que se trabajó era demostrar que efectivamente tanto el campo eléctrico y el campo magnético cumplen también con la ecuación de onda homogénea o ecuación de onda no homogénea, dependiendo si estamos en el vacío, si se consideran o no las fuentes, ¿sí? Con esto también demostrábamos que al cumplir ambos la ecuación de onda, su solución, ¿sí? O el campo en sí mismo, es también una onda electromagnética, ¿sí? Y bueno, una de las cuestiones importantes de recordar ya en el estudio de las ondas es, en primer lugar, analizar lo que es una onda armónica, ¿sí? Sí, y también, listo, es estudiar qué era una onda armónica, ¿sí? O qué es la representación armónica, ¿sí? Y básicamente recordamos que la presentación o que la representación armónica es indicar que la dependencia con el tiempo de estos campos es de forma sinusoidal, ¿sí? Les había mencionado que esto es bastante general en el sentido de que si en el sentido de que cualquier función variable en el tiempo puede ser representada a través de series de Fourier en funciones sinusoidales. Es decir, si estudiamos cómo se comporta la onda de forma armónica, que son representaciones sinusoidales, luego este mismo análisis lo podemos aplicar a cualquier tipo de ondas variables en el tiempo, porque a través del análisis o a través de las series de Fourier, cualquier onda puede ser descompuesta en ondas sinusoidales y luego simplemente aplicando el principio de superposición podríamos usar este mismo análisis y extenderlo por cualquier tipo de onda. Eso era muy bueno en el sentido de que este análisis que estamos haciendo luego será muy general. Y además, la representación armónica es muy usada en ramas de ingeniería y especialmente en teoría de circuitos, en donde ustedes conocen que los voltajes y los corrientes varían de forma sinusoidal en el espacio. ¿Sí? Para poder estudiar la representación armónica hay que hacer uso de los fasores, ¿sí? Entonces, empezamos a analizar los fasores, ¿no es cierto? Al final, sí, los fasores es una forma de representación de números complejos. Un número complejo tiene una parte real, una parte imaginaria, que se lo puede representar en el plano complejo, y mediante una notación fasorial a este mismo vector lo multiplicamos por la identidad de Euler, ¿sí? En donde si tenemos un radio o un círculo de radio definido B igual a la magnitud que tiene el número complejo, ¿sí? Y un ángulo de fase, podemos encontrar las componentes en el eje real y en el eje imaginario, ¿sí? Tal como está aquí arriba, es decir, es una forma alternativa de ver el mismo número, ¿sí? Si el ángulo de fase lo hacemos que dependa del tiempo, obtenemos un fasor variable en el tiempo. Y básicamente, ¿cuál sería la representación de ese fasor variable en el tiempo? Es la que está aquí en la ecuación con rojo, ¿sí? En donde el B por E elevado a la J phi, ¿sí? En donde phi es igual a omega t, básicamente lo podemos representar como B multiplicado por el operador EJ omega t, que sería la parte que representa la variación en el tiempo, y multiplicado por E elevado a la J teta, que sería la representación solamente de la parte del ángulo de fase, ¿no?
Entonces, si nosotros observamos, básicamente estos dos términos de aquí, ¿sí? Nos dan un fasor fijo, ¿sí? Es decir, B por E a la J teta es equivalente a un fasor como estos. Si ustedes lo ven, aquí tenemos B a la J phi, ¿no? Lo único que estamos haciendo es reemplazando el valor de phi por teta y tenemos un fasor fijo, mientras que el operador EJ a la omega t es el que hace girar a este fasor y no tenemos la onda sinusoidal que estamos buscando. Sí, esta sería la representación o aplicando la identidad de Fourier, esta sería la representación de este mismo fasor. Y básicamente llegamos a diferentes tipos de representación de los fasores. Sí, tenemos esta representación de aquí, que es lo que se llama la notación exponencial del fasor. Es la notación exponencial. Esto de acá, que sería la notación polar, ¿sí? Y a veces a esta de aquí se la denomina la notación rectangular. Sí, entonces tenemos tres formas diferentes de hablar de la misma cosa, una notación polar, exponencial y una rectangular. Sí, entonces esas también téngalas en consideración, porque de alguna manera las operaciones o el álgebra de los fasores, adición, sustracción, inverso, complejo conjugado, multiplicación, el valor promedio y el valor cuadrático, depende de qué notación estamos usando. Sí, depende si utiliza notación exponencial, a veces es más sencillo porque simplemente debo conocer cómo es el álgebra de la función exponencial. ¿Sí? Y listo. Si es la representación rectangular, bueno, tengo que sumar reales, luego tengo que sumar complejos, o si no, multiplico complejo por complejo, real por real, y recordar cuánto vale j al cuadrado, y así sucesivamente. Sí, entonces esas cuestiones tienen que recordarlas ustedes para poder operar con los fasores. Lo importante aquí es esto que está marcado con rojo, que es la representación de un fasor variable en el tiempo que nos entrega una onda, ¿sí?, sinusoidal, tal como lo estamos viendo aquí, ¿no? Este fasor variable en el tiempo es básicamente una onda viajera, ¿sí? Tal como lo vemos en verde, que tiene dos componentes, una componente en rojo, que sería la componente imaginaria, y una componente en azul, que sería su componente real, ¿sí? Y vemos que ambas componentes no se mueven, ¿cierto? Lo único que hacen es variar su magnitud a lo largo del tiempo, ¿sí? Pueden ver esta línea roja tiende a cero, aumenta en el otro sentido, luego baja, se hace cero y vuelve a crecer. Lo mismo le está pasando a lo azul, pero no está cambiando su fase, ¿sí? Es decir, son ondas fijas con magnitud variable y la sumatoria de esas dos nos da esta onda sinusoidal de magnitud fija, pero que se mueve, o una onda viajera de magnitud fija, que es básicamente lo que queríamos representar como solución de la ecuación de onda. Ondas viajeras, una que va hacia adelante y una que se mueve hacia atrás. Sí, entonces los fasores están representando exactamente lo que nosotros necesitamos en esta notación o en esta parte de las ondas viajeras. Sí. Entonces, en función de este desarrollo, podemos hablar ya de las ecuaciones armónicas o de las ecuaciones de Maxwell en forma armónica. Entonces, para eso, consideremos, simplemente para cerrar el tema de los fasores, cómo representaríamos una función típica, ¿sí? Una función, llamémosla una función F1 que depende de X, Y, Z y T. Sí, que puede ser una función típica usada en el análisis de campos electromagnéticos. ¿Sí? Luego esta función la representaremos por E, que depende de X, Y, Z y también del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Siendo así, nosotros la podríamos expresar utilizando fasores como una función que la vamos a llamar A sub 0 de X, Y y Z, que representa la magnitud del fasor multiplicada por el coseno de omega t más teta. Sí, es decir, es lo mismo, una onda que tiene magnitud y tiene una parte que depende del tiempo y que además se está moviendo. Podría ser esta la representación o simplemente podemos utilizar otra representación en donde en vez del coseno de teta, ¿sí? Yo puedo utilizar el seno de teta y no ha pasado nada, ¿no? Y z multiplicada por el seno de omega t más teta. Sí, cualquiera de las dos es equivalente, son ondas sinusoidales básicamente.
porque recuerden que el seno y el coseno son simplemente ondas sinusoidales desplazadas entre sí 90 grados. ¿Sí? Entonces, a esto lo podemos escribir, se puede representar. Esto se podría representar como, ¿sí? Utilizando la notación fasorial. Podríamos decir que el A sub 0 de x, y, z por el coseno de omega t más teta, o la otra función A sub 0 x, y, z por el seno de omega t más teta, nosotros lo podríamos calcular utilizando nuevamente la notación fasorial como la parte real. ¿De qué? De A sub 0 de x, y, z multiplicado por e a la j omega t y e a la j teta. Si quiero obtener, ¿sí? Si quiero obtener el coseno. Y si quiero obtener el seno, ¿qué tendría que hacer? Sacar la parte imaginaria de la misma función, ¿no es cierto? Sacar la parte imaginaria de la función a sub 0 x, y, z de e a la j omega t por e a la j teta. ¿Sí? Es decir, tengo un fasor variable en el tiempo y si yo necesito o si solo me interesa la parte que tiene relación con el coseno, obtengo la parte real. Y si solo me interesa la parte que tiene relación con el seno, bueno, pues tomo la parte imaginaria de todo este fasor. Acuérdense que este fasor variable en el tiempo, ¿sí? Está dado por esta expresión. Tiene b coseno de teta, de omega t más teta más jb seno de omega t más teta. Si me interesa solo esta parte, tomo la parte real y si me interesa la parte imaginaria, solamente tomo la parte imaginaria. Aquí lo que hemos hecho es multiplicarle por una función de x, y, z que me indica cómo es la distribución de esa función en el espacio. ¿Sí? Y esta es la parte móvil de esa función. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué es un fasor? O sea, si yo tomo, ¿cuál sería el fasor? ¿Sí? O solamente la parte que no varía, ¿sí? Que no varía con el tiempo, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Yo puedo decir entonces que la parte que no varía en el tiempo y que yo la voy a llamar A sub P, que es el fasor de X, Y y Z, ¿sí? Simplemente querría ser o me interesaría A sub 0 de X, Y, Z por E a la J teta. ¿Sí? Y a este mismo yo lo puedo expresar como A sub 0 de X, Y y Z con un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esto de aquí sería la notación exponencial del mismo fasor. ¿Sí? Esta sería la forma polar del fasor, en donde utilizamos magnitud y ángulo. Y aquí tal vez le hago así, porque lo que estamos acostumbrados es saberlo de esa forma. Y aquí le voy a poner magnitud y ángulo. O también la podría expresar en su forma rectangular. ¿Cuál sería su forma rectangular? A sub 0 de x, y, z por el coseno de teta más j a sub 0 de x, y, z por el seno de teta. ¿Sí? Entonces, este nuevamente es la forma rectangular. Rectangular del vector. ¿Qué quiere decir? Que he tomado simplemente la parte fija, la que no varía con el tiempo, que era este fasor, ¿sí? Y no le estoy tomando el operador EJ omega t, que es aquel parte, ¿sí? Que la hace girar. Entonces, dependiendo del problema, en algunas ocasiones se utilizará la forma polar, ¿sí? Usualmente para presentación de resultados se prefiere la forma polar porque directamente me dice la magnitud y cuál es el ángulo.
¿sí? En otros casos se utiliza tal vez la forma rectangular, porque de alguna manera aquí queda muy bien especificado o de forma explícita cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real. A veces, por ejemplo, cuando resuelven problemas, ustedes necesitan conocer cuál es la potencia activa y la potencia reactiva. Bueno, aquí queda muy claro, esta parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Sí, y en ciertas formas, sí, en este caso, para nosotros trabajar en el, en el, en el, en nuestras ecuaciones, sí, vamos a tratar de utilizar, sí, la forma exponencial, sí, de manera que, por ejemplo, esta función a, ¿sí? Mi función a de x, y, z, t, yo la podría expresar como, básicamente como la parte real de mi función a sub 0 de x, y, z por e a la j teta por e a la j omega t. ¿Sí? Esta sería la función variable en el tiempo, ¿sí? Y yo puedo básicamente utilizar el fasor multiplicado por el operador de variación en el tiempo. Es decir, yo puedo decir esto es la parte real también de qué? De esto que yo he definido como AP de X, Y, Z multiplicado por E a la J omega T. ¿Sí? En donde, nuevamente repito, este sería el fasor que está fijo en el tiempo y este sería el operador que lo hace variar en el tiempo, que lo hace moverse, ¿sí? Tal como lo muestra este gráfico, ¿no? El operador omega t es el que hace que este fasor fijo se vaya moviendo a lo largo del tiempo y nos vaya entregando la onda, ¿sí? Pero, por ejemplo, para describir la función es suficiente el fasor fijo, porque sabemos que el omega t lo hace girar solamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué es interesante utilizar los fasores? Bueno, permite una representación de los campos en términos básicamente de magnitud y de ángulo, sin considerar esta función del tiempo, ¿sí? Sin considerar el término EJ omega t. Sí, es decir, yo simplemente podría representar este campo utilizando el fasor A sub P, sabiendo o que quede sobreentendido que este siempre está multiplicado por el término EJ omega T. ¿Sí? Eh, Hasta ahora, esta función A ha sido una función escalar, ¿no? No le he puesto acá arriba la flecha indicando que este es una función vectorial, ¿sí? Sin embargo, eso no le resta generalidad al tema, ¿sí? Porque esta definición se aplica igual muy bien con el tema vectorial y lo único que hay que hacer es reemplazar esta función que ahora es escalar con una función que será vectorial. Simplemente eso, ¿sí? ¿Y cuál era la ventaja o una de las razones que veíamos la diferencia de utilizar campos variables en el tiempo? La primera era fasores y la otra es que la derivada de d respecto de t, reemplazarlo por el operador j omega. Entonces, ¿esto cómo lo demostramos? ¿Sí? ¿Cómo calcularía yo la derivada? ¿Sí? La derivada de la función, de la función, ¿sí? Pongámosle de esta función a que tengo de x, y, z, t, ¿sí? De esta función que tengo aquí. ¿Cómo calcularía yo la derivada? Si ustedes se fijan, yo calculo la derivada de d de t, ¿sí? De esta función a de x, y, z, t. ¿A qué sería igual? ¿Sí? Sería a la derivada de todo lo que tengo aquí adentro. ¿Y qué observan? Observan que el fasor como tal no se ve afectado porque el fasor no depende del tiempo. ¿Sí? Lo único que tendría que calcular es la derivada del EJ omega t. ¿Y cuánto vale la derivada de EJ omega t? ¿Sí? Entonces, lo que yo diría es, bueno, la derivada respecto del tiempo, ¿de qué? De el operador, la parte real, ¿sí? De a sub 0 de x, y, z por e a la j
teta por e a la j omega t. ¿Sí? Eso sería. Sí, esto nuevamente, ¿a qué sería igual? Reemplazando, sería la derivada respecto del tiempo de la parte real, ¿sí? Del fasor, que lo estoy representando al fasor, lo estoy representando como a sub p de x, y, z, multiplicado por e a la j omega t. ¿Sí? Entonces aquí sí se ve mucho más claro que la derivada tiene que ser respecto de j omega t. ¿Sí? En este sentido, recuerden que el operador RE no es más que obtener la parte real de este vector, entonces no afecta en nada, ¿sí? Entonces lo único o más bien el resultado que obtendría de esto, ¿qué sería? Que esto es igual a la parte real de la derivada de j omega t, que sería j omega, ¿sí? Multiplicado por el fasor a sub p de x, y, z, multiplicado por e a la j omega t. ¿Sí? Entonces, al final, la derivada de la función, ¿a qué es igual? Si ustedes se fijan, tienen el mismo operador RE, ¿sí? De a sub p, x, y, z, e a la j omega t. Básicamente, ¿a qué es igual? J omega multiplicado por el RE, ¿sí? De este a sub p de x, y, z multiplicado por e a la j omega t. Por lo que sería lo mismo, es j omega por a de x, y, z, t. Sí, entonces, ¿qué observan? Que básicamente lo único que he hecho es el operador derivada respecto del tiempo, reemplazarlo por j omega. Sí, y aquí sigue estando la función a, x, y, z, t. Sí. Entonces, eso es importante y esa es otra de las características importantes del tema este del uso de fasores. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos observado esto, estamos en condiciones de escribir las ecuaciones de Maxwell en forma armónica. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo me quedarían las ecuaciones de Maxwell en forma armónica? Sí, forma armónica. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, en las ecuaciones de Maxwell convencionales, ¿sí? Aquí yo tengo un campo que depende del tiempo, ¿sí? Este E o este B, ¿sí? Este E es un campo vectorial de X, Y, Z, T. Entonces, a este campo vectorial tengo que transformarlo a función fasorial, porque ya es un campo armónico, ¿sí? Y también tengo derivadas respecto del tiempo. Entonces, también tendré que transformarlas en sus correspondientes armónicos, ¿sí? Em, listo, entonces, ¿cómo me quedaría expresadas las ecuaciones de Maxwell en forma armónica? Sí, me quedaría básicamente de la siguiente manera. Me quedaría aquí que el rotacional de E es más que menos J omega B, ¿sí? Que el rotacional de H no es más que J más J omega por D, ¿sí? Que el rotacional, perdón, la divergencia de epsilon E es igual a rho sub B y la divergencia de nu sub H es igual a 0, ¿sí? Esto de aquí se lo podría expresar como menos J omega nu H. Lo único que estoy haciendo es reemplazando B por H. Y este se podría representar como J más J omega y D lo voy a reemplazar por E. ¿Sí? Y ya tengo las ecuaciones en su forma puntual, ¿sí? Expresadas de forma armónica. Sí, que si ustedes observan, son o se miran muchísimo más sencillas, ¿sí? En esto de forma armónica, básicamente lo que debo incluir es recordar, ¿sí? Que E y H se representan con fasores. Fasores. ¿Sí? Entonces,
Estos se están representando con fasores. Y esa sería la representación de la forma puntual, ¿sí? De las ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo sería su representación en forma integral? ¿Sí? Esto sería en forma puntual. En forma integral me quedaría básicamente que la integral de línea cerrada de E punto de L, ¿sí? Es menos la derivada respecto del tiempo. Entonces, menos JW por la integral, perdón, por la integral de P punto ds. Primera de ellas. La segunda está relacionada con la ley de Ampere, ¿sí? La integral de H punto dl no sería más que la integral de J, ¿sí? Esta la puedo poner unida, ¿sí? Aquí sería J minúscula W de punto ds, ¿sí? La tercera, básicamente la tercera y la cuarta, la ley de Gauss para el campo eléctrico y el campo magnético no se ven modificadas porque en este caso en ambos no existen derivadas, ¿sí? Esto sería igual a 0. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro conjunto de ecuaciones. Esta es la forma integral, ¿sí? Y aquí tendríamos la forma puntual. Y que como ven es mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo que cuando lo utilizábamos o cuando hacíamos el análisis considerando las derivadas, ¿no? Comparen esto que tengo aquí con lo que está aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos los operadores derivados y los campos son X, Y, Z. Y aquí tenemos el J, omega, B y D, en donde B y D ahora deben recordar que son o que se los puede expresar como fasores. ¿Sí? ¿Qué me quedaría por determinar? ¿Sí? Y para que quede completo, ¿sí? Es definir cómo serían las ecuaciones de onda en esta notación, ¿sí? Porque ya encontramos cuáles serán las ecuaciones de onda cuando utilizamos la notación con variación o con variación o dependencia del tiempo, segunda derivada respecto del tiempo, ¿sí? ¿Cómo quedaría la representación utilizando, en cambio, la notación o las formas armónicas? ¿Sí? Entonces, si quieren, voy a cambiar ahora. Hoy estamos 31. 3108 2022. ¿Cómo quedarían las ecuaciones de onda electromagnética, ¿sí? En forma armónica? Tendríamos que hacer un ejercicio similar al que hicimos el día de ayer. Sí, miren que para las ondas, ¿qué hicimos? Partimos primero por facilidad, ¿no es cierto? Partimos de un medio en el vacío y sin fuentes, y luego operando sobre estas ecuaciones, ¿sí? Íbamos reemplazando los valores que tienen en una de ellas. Por ejemplo, teníamos primero la ecuación de H en función de D de T, ¿sí? Sacábamos el rotacional en ambos lados, mirábamos cuánto vale el rotacional en los otros lados, los reemplazábamos y obteníamos estas ecuaciones, ¿sí? Para observar cómo quedan las ecuaciones de onda electromagnética en forma armónica, tendríamos que hacer lo mismo. Entonces, miren, yo tendría, por ejemplo, el rotacional del rotacional de E, ¿sí? No me quedaría más que menos J W por nu, ¿sí? El rotacional de H. ¿Por qué lo hago? Sí, observémoslo rápido. Tendría aquí, en forma armónica, me queda el rotacional de E es menos JWU. Como estoy calculando rotacional de un lado, tendría que calcular el rotacional al otro lado. Me queda rotacional de H, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Sí, me quedaría de esta forma, ¿sí? Nuevamente aquí me quedaría aplicar la identidad de los rotacionales, ¿sí? Y esto quedaría expresado de esta forma. Sí, y esto sería igual a menos JW nu
en donde el rotacional de H es igual a J más JW epsilon E. Sí, nuevamente lo estoy tomando esto de la ecuación de Ampere, ¿sí? Rotacional de H es J más JWD, que sería J más JWE. Recuerden que la divergencia, ¿sí?, de E es igual a ρ sub B, y si estamos en el vacío, básicamente va a ser cero, es decir, si no consideramos fuentes, bueno, si no consideramos las fuentes ni de campo eléctrico ni de campo magnético, entonces quiere decir que si estamos en el vacío, este término se me va a hacer cero, ¿sí? Básicamente, o si consideramos el caso más general en donde existe este término, este sería ρ sub B sobre epsilon, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero mantener, me quedaría menos E más la divergencia de ρ sub B sobre epsilon, si quiero el caso más general. Aquí, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Yo lo podría a este J, que es la corriente total, la podría dividir en dos términos, ¿sí? Básicamente sería densidad de corriente producida por una fuente, podría incluir una densidad de corriente inducida y finalmente el término en J, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer, básicamente quedaría J omega nu, a este J, como lo mencioné, dividirlo en los términos que existen de corriente dentro de un material, porque estamos haciendo referencia a que J podría estar dentro del material, J omega epsilon E, ¿sí? Entonces, para que quede explicado, dentro del material, ¿cuál tenemos? ¿Qué tipos de densidad de corriente? Una es densidad de corriente producida por la fuente, ¿sí? Es decir, la fuente es la que entrega los electrones para que circulen a través del material, y otra es por el tema de corriente inducida, ¿sí? Inducida por el campo eléctrico, que es básicamente el valor de JE igual a la conductividad por el campo eléctrico, ¿sí? Por este campo eléctrico. Y este serían las corrientes de desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces si es que voy al caso básico, ¿sí? Si yo digo ρ sub B es igual a 0 y J sub 0 es igual a 0. Es decir, si yo digo no existen fuentes, para quedar en una ecuación similar al caso que estuvimos estudiando el día de ayer, ¿no? Si yo hago eso, básicamente lo que voy a obtener es que el gradiente de E va a ser igual a J omega nu multiplicado por conductividad E, que serían las corrientes inducidas, más J nu epsilon E. ¿Sí? Primera de ellas. Esto sería fuentes internas, y aquí también yo puedo asumir que no existan pérdidas en el medio, sin pérdidas. Si no existen pérdidas, esto de aquí se hace cero, y básicamente la ecuación a la que llego es que el laplaciano de E, aquí voy a cambiar, este lo puedo mover hacia acá, ¿sí? El laplaciano de E menos J omega epsilon E es igual a cero. Que esta sería la ecuación de onda homogénea. Homogénea. ¿Sí? Y observen la diferencia, ¿no? Observen la diferencia. Aquí, bueno, aquí me quedaría J con J. Me queda menos 1, ¿sí? Aquí me queda el más. J con J me queda menos 1. Me quedaría el más. Aquí me he equivocado. Aquí me quedaría nu con nu. Me quedaría W con W, perdón, W cuadrado. Y aquí me quedaría nu, ¿no? Nu epsilon E. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de la ecuación homogénea. Miren la diferencia con la ecuación homogénea, ¿sí? Cuando lo veíamos en el tiempo, ¿sí? La voy a copiar simplemente para que podamos
hacer un análisis o una comparación de lo que tenemos en cualquiera de los dos casos. Control C. Y aquí observen cómo nos quedarían representación en el tiempo y representación utilizando la forma armónica de ambas. ¿Sí? Entonces, miren, inclusive aquí como es J omega al cuadrado, ¿sí? Simplemente me quedaría omega al cuadrado, nu por E, y E. Simplemente hemos cambiado la derivada, la segunda derivada tendría que cambiarse por J omega elevado al cuadrado. Y llegamos a algo similar, ¿sí? Y cuando es la ecuación de onda no homogénea, tendríamos estos términos de acá arriba, ¿no? En donde, si ustedes pueden ver, esto de aquí modela las pérdidas, que el día de ayer no lo consideramos, ¿sí? Y se debería considerar, si es que existe la fuente, el JW nu por J sub 0, que sería la derivada de nu sub 0, derivada de respecto del tiempo, sería el J omega multiplicado por el vector de densidad de corriente, que sería este que está aquí. Sí, entonces, esta ecuación de aquí arriba es la ecuación más general, que incluye el efecto de las fuentes. Esto sería fuentes externas. Sí, esta es la corriente inducida y que incluye el efecto de las pérdidas. ¿Por qué el efecto de las pérdidas? Porque aquí está la conductividad y recuerden que por efecto de la conductividad aparecen las pérdidas. Sí, y aquí estarían las corrientes de desplazamiento. Sí, y esta sería la ecuación de onda vista o en forma armónica. Sí, aquí sí utilizamos la forma armónica. ¿Sí? Algo similar se puede hacer para el campo, magnético. Y ya no vamos a hacer todo el proceso de obtención de la ecuación, sino simplemente partiendo de cómo es la ecuación en tiempo, directamente obtener cómo quedaría para la forma armónica, recordando que la derivada, ¿sí?, se debe representar con el J omega t. Entonces, miren que para el campo magnético, si nosotros partimos de lo que ya conocemos como derivada en el tiempo, ¿cómo me quedaría la ecuación homogénea? Me quedaría nuevamente el laplaciano de H menos, aquí tendría la segunda derivada, entonces me quedaría el nu, el epsilon, la segunda derivada sería el J omega al cuadrado, multiplicado por H igual a 0, lo que quedaría, segunda derivada de H, ¿sí? J al cuadrado sería J por J sería menos 1. Con el menos me daría más. Omega al cuadrado, nu epsilon, H. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación, básicamente, para las ondas o para los campos magnéticos. ¿Sí? La ecuación homogénea, en este caso. Ecuación de onda homogénea. Utilizando básicamente la forma armónica. ¿Sí? Ustedes pueden hacer el ejercicio para determinar cómo serían las formas armónicas para los potenciales, ¿sí? Y básicamente yo los voy a poner, pero eso ustedes lo pueden intentar. Para los potenciales, ¿cómo me quedarían las ecuaciones de onda? Utilizando la forma armónica, me quedaría el laplaciano de A más, asimismo, omega al cuadrado, nu, epsilon, A igual a 0, o lo que quedaría el laplaciano del potencial eléctrico más omega al cuadrado, nu, epsilon, B igual a 0. ¿Sí? Y ustedes observan que en cualquiera de los casos, de los 4 casos, ¿sí?, la forma armónica, sí, básicamente es la misma. ¿Sí? La forma armónica para H, para E, para A y para V es la misma. ¿Sí? Entonces, inclusive, queda, ¿cómo decirlo?, queda mejor normalizado, ¿sí?, la forma de expresión de las ondas. La forma matemática es muy similar en cualquiera de los casos. Bien, para ir finalizando, ¿a qué sería igual la solución? Solución de la ecuación de onda EM. ¿Sí?
Entonces, la solución la podemos encontrar utilizando la forma variable en el tiempo, que sería estas que están en rojo, o utilizando la forma armónica. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a encontrar o vamos a poner condiciones para poder encontrar la solución. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que yo voy a utilizar? Primero, sí, que los campos son de tipo armónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a utilizar las ecuaciones que recién acabo de... son armónicos en el tiempo. ¿Sí? Primera consideración importante. Segunda consideración importante. Voy a considerar que el campo tiene una sola componente. Sola componente en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Miren que las ondas, tal como las estudiamos ayer, tienen dos componentes. Tienen la componente hacia adelante y la componente hacia atrás. Nosotros vamos a considerar que solamente existe la componente hacia adelante. ¿Sí? La componente hacia atrás, ¿cómo se forma? Usualmente la componente hacia atrás se forma si es que existe una superficie en la cual la onda rebote. ¿Sí? En este caso, vamos a asumir que no hay, ¿sí? Que estamos en el espacio vacío y por lo tanto las ondas siempre van a ir hacia adelante. ¿Sí? Eso nos va a facilitar la solución. ¿Sí? O al menos que se nos haga más sencillo entender. ¿Sí? ¿Cuál va a ser otra de las consideraciones? Que vamos a estar en un medio sin pérdidas. ¿Esto qué nos limita? Bueno, básicamente nos dice que la conductividad se hace cero. Por lo tanto, esta componente o esta parte de J va a desaparecer. ¿Sí? Y la última es que no existan fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el J sea igual a 0 y que ρ sub b sea igual a 0. Sí, estas van a ser las condiciones que nosotros le vamos a poner al problema para encontrar la solución. Luego, cuando vayamos o cuando se estudie más adelante, se podrá considerar un medio que tenga pérdidas y analizaremos cómo se modifica la solución. Y también podemos incluir el efecto de las fuentes para ver cómo se modifica la solución. ¿Sí? En resumen, con todas estas condiciones, ¿qué ecuaciones vamos a resolver? Básicamente esta, ¿no? Más omega al cuadrado, nu epsilon, e igual a 0, o que el laplaciano de h más omega al cuadrado, nu epsilon h, sea igual a 0. ¿Sí? Estas son las ecuaciones a resolver. Bueno, en realidad hay que incluirle aquí el hecho de que la divergencia de E valga 0, ¿sí? Y la divergencia de nu h valga 0. ¿Sí? Este sería el sistema en realidad. ¿Sí? Esto es nuestro sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones estaría dado por estas 4 ecuaciones, utilizando campos tipo armónico, una sola componente, medios sin pérdidas y que no existan fuentes. ¿Sí? Nos quedaríamos con estas ecuaciones. El que consideremos estas condiciones no le resta generalidad a lo que vamos a hacer, ¿sí? Es decir, en la práctica muchos medios cumplen con esto, ¿sí? Por ejemplo, un medio sin pérdidas podemos considerar el aire, podemos considerar el vacío. Que no existan fuentes es cómo se transmiten las ondas electromagnéticas precisamente en el vacío o en el aire, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos analizar solamente cómo se transmite una onda electromagnética desde un satélite hasta su receptor, ¿sí? Analizamos el espacio intermedio entre los dos, en donde se está transmitiendo la onda y no consideramos las fuentes. Y también estamos un medio que prácticamente no tiene pérdidas, no es un medio conductor, el aire o el vacío no son medios conductores.
¿sí? Entonces, no le estamos en realidad restando generalidad. De hecho, hay muchos casos en los que sí se cumplen estos, ¿sí? Entonces, estas condiciones aplican, ¿sí? Por ejemplo, al caso de las antenas. ¿En dónde no aplica? Por ejemplo, no aplica cuando queremos analizar la transmisión de ondas electromagnéticas en los conductores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un conductor o a través de un cable, ¿sí? Necesariamente el cable tiene pérdidas. El material es un material conductor y tiene pérdidas. Sí, pero más adelante también veremos qué sucede cuando tenemos medios con pérdidas. ¿Sí? La solución en la que las fuentes sean diferentes sería la solución de ecuación de onda no homogénea, en donde es la solución un poco más complicada y lo que queremos aquí es darles una introducción, ¿sí? Para luego analizar qué pasa cuando existen las fuentes, ¿sí? Cuando se cumplen estas condiciones que yo les estoy mencionando aquí, da lugar a lo que se denominan ondas planas, ¿sí? Estas condiciones o este sistema de ecuaciones da lugar a lo que se denominan las ondas planas uniformes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición o qué es una onda plana uniforme? ¿Qué es lo que vamos a obtener como solución? ¿Qué significa una onda plana uniforme? Sí, estas ondas planas uniformes son ondas en las que el campo eléctrico y el campo magnético tienen una dirección fija en el espacio y tienen magnitud y fase constante. Y ambas están ubicadas en planos perpendiculares a la dirección de propagación. Sí, eso es lo que es una onda plana. ¿Sí? Entonces, una onda plana, onda en que E y H tienen dirección fija en el espacio, primera cosa, y son constantes en magnitud y fase, coma, en planos perpendiculares a la dirección de propagación. Listo, entonces, ¿cuál es el gráfico de esta onda plana? ¿Sí? Es básicamente el que está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Esta es una onda plana. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en primer lugar, el campo eléctrico se está moviendo en esta dirección. Esta es la dirección de propagación. De acuerdo al gráfico, ustedes ven que la magnitud de la onda no disminuye a lo largo de su dirección de propagación, es decir, su valor máximo siempre sigue siendo el mismo, del campo eléctrico y del campo magnético. El campo eléctrico está en rojo. Entonces, ustedes ven la magnitud en este punto es igual a la magnitud en este punto y es igual a la magnitud más hacia atrás. ¿Sí? Su magnitud no ha cambiado. Primera cosa importante. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué dice que son las ondas planas? Tienen dirección fija. ¿Sí? Dirección fija. Se están propagando siempre hacia acá. Sí, no pasa que esta empieza a moverse hacia arriba y luego empieza a moverse hacia abajo. No, siempre en esta dirección. Segunda cosa importante, constante en magnitud y fase. Quiere decir que su magnitud siempre es la misma y la fase significa que se van moviendo o se van desplazando su fase conforme pasa el tiempo. En cambio, a esta no le sucede esto, si ustedes observan la curva en rojo. ¿Qué otra característica dice? Están en planos perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Sí? Entonces, la dirección de propagación básicamente es esta de aquí que está por la flecha negra. ¿Sí? Y la dirección de propagación o el crecimiento o la variación del campo eléctrico está en la dirección Z, Z podríamos decirle. ¿Sí? La dirección del campo magnético
varía en la dirección X, mientras ellas se mueven en la dirección Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí que estamos viendo, este gráfico de aquí, son ondas planas. ¿Sí? Son ondas planas uniformes. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que estos de aquí, ¿sí? No existen en la práctica. No existen en la práctica. ¿Por qué no existen en la práctica? Porque el hecho de que tengan magnitud y fase constante implicaría que el medio no tiene pérdidas, ¿sí? Y resulta que en la vida real prácticamente todos los medios tienen algo de pérdidas, ¿sí? Si nosotros estamos en el aire por efecto de, inclusive de la contaminación que tiene el aire, sí, parte de la onda o parte de la energía que trae la onda se va disipando. ¿Qué quiere decir? Que si consideramos el aire, en realidad esta onda, ¿qué le debería pasar? Puede mantener su dirección, pero cuando empiezan a haber pérdidas, su magnitud necesariamente tiene que ir disminuyendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta onda se debe ir atenuando por efecto de las pérdidas, ¿sí? Entonces, en la realidad no existe un medio que cumpla con estas 4 condiciones. Sin embargo, muchos de ellos se les aparecen, ¿sí? En los casos reales, sí, muchos de ellos se parecen. Nuevamente, vuelvo al caso de un satélite, ¿sí? Un satélite tiene o genera una onda que va hacia la Tierra, en donde está no sé, el televisor o el receptor, ¿sí? La onda en sí misma, desde que parte del satélite al llegar al receptor, ya se ha atenuado, ¿sí? Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista del receptor, el receptor lo que mira, ¿sí? Es básicamente dentro de su campo de visión, ¿sí? Lo voy a tratar de dibujar. Si yo tengo aquí la Tierra, asumamos, y aquí pongo mi receptor, este va a representar el receptor. Y aquí tengo el satélite con su antena. ¿Sí? ¿Este qué produce? Este produce ondas de este tipo, ¿sí? Ondas de este tipo. ¿Cuál es el tema? Es que la magnitud de la onda es más fuerte aquí. Voy a tratar de rayarla más grueso diciendo que aquí es la onda más fuerte. En esta zona son más fuertes respecto a lo que van llegando hacia acá al receptor, que ya disminuye en su magnitud. Pero si me enfoco solamente en la zona en la que el receptor recibe, es decir, si yo me enfoco solamente en este cuadradito de aquí, el receptor lo que ve es prácticamente una onda plana. ¿Sí? Es prácticamente una onda plana. Sí, es decir, él en el punto en donde está no nota que la onda ya se venía en este momento atenuando. ¿Sí? Si bien es cierto, no existen en la práctica, pero muchas situaciones reales se pueden aproximar a esto que nosotros estamos llamando ondas planas y por eso las estudiamos. ¿Sí? Entonces, empecemos con el primero de los casos. ¿Cuál sería el primero de los casos? El primero de ellos, consideremos solamente una ecuación de onda unidimensional para facilitar el entendimiento. Una onda unidimensional, obviamente en el espacio vacío, que quiere decir, ¿sí? Y en un dieléctrico perfecto. ¿Sí? En estos casos, la onda, ¿qué forma tendrá? La ecuación de onda tendrá esta forma. Será un E de X que se propaga en la dirección Z, en la dirección A sub X. ¿Sí? En donde esto de aquí lo representaremos como un fasor, ¿sí? Que incluye
el tema EJWT. ¿Sí? Entonces, la respuesta o la solución a esto será un campo que lo vamos a representar como un fasor, ¿sí? Que se propaga en la dirección Z y tiene solamente componente en X. Es decir, vuelvo al gráfico. Y yo a este la llamo la dirección X y esta es la dirección Z. Entonces la onda se propaga en la dirección Z, se va moviendo en la dirección Z, pero tiene magnitud solamente en X. Va variando en X. ¿Sí? Va creciendo o decreciendo en X. Un momento X positivo, otro momento X negativo, pero la onda se va moviendo en Z. Como esta es una onda sinusoidal, yo a esta la puedo representar como un fasor y voy a decir, este es el fasor, básicamente, mi fasor E, ¿sí? Que tiene una magnitud E y un determinado ángulo, por ejemplo. O lo podría representar como un E multiplicado por E a la EJ teta. ¿Sí? Indicando que la variación en el tiempo que hace que se mueva, que estaría dado por el EJ omega t, está incluido implícitamente en la definición del fasor. ¿Sí? ¿Qué pasa con los términos de E en Y y de E en Z? O estoy considerando una onda unidimensional, una onda plana unidimensional, sí, yo puedo asumir que estos valen cero. ¿Sí? Es decir, las otras componentes del campo que tendrían que ir en Y y en Z, voy a decir que por esta ocasión no valen cero. Valen cero, ¿sí? Esto no le quita nuevamente al análisis generalidad, porque después puedo decir lo contrario. Ahora yo analizo la componente en y después yo analizo la componente en Z. Simplemente tendría que sumarlas y con eso obtendría la onda completa dependiente de X, Y, Z. Por facilidad solamente o para facilitar el análisis estoy tomando que tiene solamente esta componente. ¿Sí? Eh, por tanto, ¿cómo me quedaría? Por tanto, nuevamente, la ecuación de onda, ¿sí? Que es esta, ¿no? Mu epsilon E al cuadrado, que yo también la podría expresar como la segunda derivada de E respecto de X. Bueno, aquí tendría que ser ya de X al cuadrado más omega al cuadrado nu epsilon E, sí, vale cero. En este caso, E sub X, y aquí también E sub X. Ya no sería vector porque ya sé que mi campo solamente va a tener la componente en X. Es decir, esta es la ecuación si mi onda es unidimensional. ¿Sí? Además, este término, ¿sí? Si nosotros queremos parecernos a la ecuación de onda que habíamos visto acá, ¿sí? Miren que la ecuación de onda tiene este término v al cuadrado, ¿no es cierto? Para que me quede la segunda derivada de y respecto de t y la segunda derivada de y respecto de x. ¿Sí? Entonces, este término b al cuadrado, ¿a qué representaría? ¿O cómo lo representaría yo? Y bueno, pues básicamente yo puedo decir CK igual a la raíz cuadrada de w al cuadrado nu epsilon, lo que es lo mismo. W raíz de nu epsilon expresado en radianes sobre metro, ¿sí? Mi ecuación de onda la puedo expresar de la siguiente manera. Segunda derivada de x respecto de z, bueno, en este caso de z al cuadrado, que es la componente en la que se está moviendo, ¿sí? Y sería de z, que estoy moviendo, depende de z, nada más la función, ¿sí? Más k e de x. Y esto sería igual a 0. Esa sería la función que tengo que resolver, sabiendo que e de x son vectores. Esta es la ecuación a resolver.
¿Cuál es la solución para esto? La solución para esta ecuación de onda, ¿sí? Básicamente, ¿cuál sería? Sería un E, bueno, ¿quién sería el fasor, básicamente? El fasor E de X que se propaga en Z y que tiene dos componentes. Una componente que va en la dirección positiva y una componente que va en la dirección negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Un gráfico sencillo. Si yo tengo aquí la fuente, ¿sí? Esta fuente que está produciendo una onda, ¿sí? Que va creciendo en Z, que es esta componente E sub 0 de E a la menos JKZ, ¿sí? Que se va moviendo hacia acá, ¿no? Esta onda se va moviendo hacia acá. Y si yo tuviera aquí una superficie que haga de reflector, ¿sí? Debería existir o regresar una onda reflejada de E sub 0 menos JKZ. Sí, esa sería la idea. Entonces tenemos una componente que va hacia adelante de la onda que está dado por este término. Y si existiera una superficie que hace de reflector, sí debería aparecer la onda, ¿sí? De hacia atrás o la onda de reflexión. ¿Sí? Por eso, normalmente este es el término que se denomina la onda hacia adelante. ¿Sí? Y esta es una onda hacia atrás o reflejada. Sí, tendríamos estas dos componentes. Esto, expresado en términos del fasor, ¿cómo sería? Para que se parezca a lo que estudiamos de fasores, quedaría un E de X que depende de Z y de T, ¿sí? Que no sería más que la parte real de que el E de X de Z multiplicado por E J omega T. Acuérdense que esto de aquí es fasor. Por lo tanto, ¿esto qué sería igual? A E sub 0 más por el coseno de omega T menos KZ más phi, en donde este phi sería el ángulo de fase inicial, ¿sí? Y más, si es que existe la onda o la componente hacia atrás de la onda, sería coseno de omega t menos kz, en este caso, como va hacia atrás, sería la más kz más phi. Esta sería la solución. Sí, entonces tenemos dos ondas sinusoidales, una hacia adelante y una hacia atrás, en donde E sub 0 y E sub más, bueno, E sub más y E sub menos hacen representación de lo que sería la onda que va hacia adelante y la onda que va hacia atrás. ¿Sí? Si no existe el reflector, ¿qué significa? Si no existe el reflector, quiere decir que se propaga, si se propaga en el infinito, quiere decir no reflector. Siempre va a ir hacia adelante, ¿sí? No va a haber esta componente que va hacia atrás, ¿sí? Quiere decir que el E sub 0 menos se va a hacer 0, ¿sí? Y la componente, solo me va a quedar la componente que viaja hacia adelante. ¿Cómo quedaría entonces expresada la solución sin reflexión? Básicamente me quedaría esta onda, E sub X
en Z, que sería igual a componente, ¿sí? De E a la menos JKZ multiplicado por E a la JT phi. O, si quieres, el E de X de Z en T, que sería la representación en el tiempo, el E sub 0 más por el coseno de omega T menos KZ más phi. Esto en voltios sobre metro y esto también expresado en voltios sobre metro. ¿Sí? En donde esta sería la amplitud de esta onda sinusoidal que se mueve en el tiempo, en la dirección Z. Este sería el fasor y este sería la representación temporal. Entonces este sería el fasor y este sería la representación temporal. Sí, recuerden que el fasor no incluye el término J omega T, ¿no? Aquí implícito estamos asumiendo que hay un J omega T, aunque no se lo pone, pero esto representa la magnitud, ¿sí? De la magnitud y el ángulo inicial del fasor. Y aquí tendríamos, ¿sí? Y aquí tendríamos básicamente la representación en forma temporal. De esta representación tenemos ciertas definiciones que les mencioné al inicio, ¿no? ¿Cuáles serían ellas? ¿Sí? Entonces, grafiquemos esta onda y veamos qué significa. ¿Sí? Sumamos que esta es la onda inicial. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, esta onda se va moviendo. ¿Sí? Entonces, en un determinado momento, esta onda va a venir así, ¿no? Es básicamente lo que le estaba pasando aquí. Esta onda se va moviendo, solamente que he tomado 2 instantes de tiempo, ¿no? No sé, parto desde este punto y luego me muevo cuando está en el punto que menciono ahora. ¿Sí? Es decir, la roja podría ser, no sé, a t igual a 0 y la verde a t igual a t sub 1. Sigue siendo la misma onda, pero se ha ido moviendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo un punto en esta onda y lo comparo con el punto, este mismo punto luego de un instante t? ¿Qué observamos? Que este mismo punto se ha movido una distancia, ¿sí? En un determinado tiempo. El tiempo sería el t1 menos t0. ¿Sí? Entonces, este punto se ha movido aquí una determinada distancia. O lo que es lo mismo, este punto se está moviendo con una velocidad v sub p. Esta velocidad v sub p es lo que se denomina velocidad de fase de la onda. V sub p es lo que se denomina velocidad de fase. ¿Y cómo calculo la velocidad de fase? ¿Sí? Entonces, miren, esta sería el ángulo total de la onda. ¿Sí? Entonces, digamos que omega t menos kz más phi, que es el ángulo. ¿Sí? Me interesa cómo este es el ángulo. ¿Sí? Asumamos que este sería constante y yo con esto voy a calcular a qué es igual z, el movimiento en z para determinar cómo varía z, que sería la velocidad con la que está moviendo este punto, v sub p. ¿A qué sería igual? Bueno, básicamente sería omega t sobre k más phi sobre k menos esta constante que le he puesto aquí. Entonces, si yo saco la derivada de esto respecto del tiempo, que es lo que se movió de aquí hasta acá respecto del tiempo,
básicamente, ¿qué obtendría? Obtengo el valor de B sub P, que me quedaría omega sobre K, o lo que es lo mismo, como K, yo lo definí omega por raíz de nu sobre E, ¿sí? Me quedaría 1 sobre raíz de nu sobre E, y esto está expresado en metros sobre segundo. Esto es lo que se le denomina la velocidad de fase, ¿sí? Y me dice, básicamente, con qué velocidad se mueve un punto fijo de la onda a lo largo del tiempo. ¿Sí? Primera cuestión interesante. Otra cosa, otro término importante cuando se estudia las ondas es esto, ¿no? ¿Qué tanto hay desde el punto máximo o qué distancia hay entre los dos puntos máximos de la onda? ¿Sí? Entonces, esta distancia entre los puntos máximos de la onda es lo que se le denomina longitud de onda. ¿Sí? ¿Por qué es importante definir esta longitud de onda? Porque la longitud de onda, sí, la podemos expresar en función de la velocidad de fase. Sería la velocidad con la que se mueve en un periodo de tiempo, porque al final, en un periodo de tiempo, si yo tomo aquí un punto, ¿sí? Y en el periodo que tiene la onda vuelvo a tomar el mismo punto, yo digo, a ver, ¿cuánto recorrió la onda con esta velocidad? Y con eso obtengo, ¿sí? Con eso puedo calcular la longitud que ha recorrido. Sí, si yo sé que se mueve con esta velocidad en un tiempo que se demore desde llegar desde su máximo hasta su máximo, ¿sí? Yo puedo determinar la longitud simplemente dividiendo esta longitud de onda para la frecuencia, o lo que es lo mismo, ¿sí? La frecuencia expresada en función de la velocidad angular no sería más que aquí multiplicar 2pi por velocidad de la onda sobre la velocidad angular. Esto no es más que BP, acuérdense que es 1 sobre raíz de epsilon por, por nu, me quedaría 2pi sobre nu con nu se me irían, ¿sí? Me quedaría raíz de nu epsilon, ¿sí? O lo que es lo mismo, 2pi sobre k. Y esto estaría dado en metros. Entonces, con esto nosotros ya podemos ir caracterizando algunas de las cosas importantes relacionadas con las ondas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la velocidad de fase? ¿Sí? Como ustedes ven, la velocidad de fase depende del material en el cual se está propagando la onda. Depende de la permitividad y la permeabilidad del material. Entonces, normalmente la velocidad de fase en el vacío, ¿sí? Es aproximadamente los 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. ¿Y esto qué es? Es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué quiere decir? La velocidad con la que se propaga la onda en el vacío es aproximadamente o es igual a la velocidad de la luz. Pero si tomo un medio, ¿sí? Un medio, por ejemplo, un medio material, resulta que en un medio material la velocidad de P es mucho menor a la velocidad de la luz, o es mucho menor a 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. ¿Y por qué? Acuérdense que nu es nu sub 0 por nu sub r. Y epsilon es epsilon sub 0 por epsilon r. Y en cualquiera de los casos, ¿sí? El valor de nu sub r era mayor a 1, dependiendo del material. Y también en cualquiera de los casos, la permitividad siempre también era mayor que 1. En ciertos materiales, por ejemplo, los materiales ferromagnéticos, el nu sub r podría llegar a valores muy altos, 80.000, ¿sí? Y en medios dieléctricos, ¿sí? Bueno, esta permitividad podría ser el orden de los 6, 8. ¿Sí? Por lo tanto, la multiplicación de los dos hace que el término aquí abajo aumente bastante, haciendo que la velocidad de propagación o la velocidad de fase sea mucho menor a la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que en el vacío es la máxima velocidad a la que se propaga una onda electromagnética. Pero cuando ya la ponemos en materiales, ¿sí? Esta se propaga mucho más lentamente.
Entonces podríamos inclusive determinar cuánto vale el nu y el epsilon de un conductor de cobre y más o menos tendríamos una idea de la velocidad a la que se propaga una onda electromagnética en un conductor. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, ¿qué conocemos respecto de las longitudes de onda? La longitud de onda también es un parámetro importante, ¿sí? En cuanto al tipo de ondas que utilizamos. Por ejemplo, si la frecuencia de la onda es 60 Hz, que es una onda de corriente normal de nuestra red eléctrica, resulta que la longitud de onda está en el orden de los 6.000 kilómetros. Bueno, en este caso no es de los 60, sino aquí estaríamos hablando de 50 Hz. 6.000 kilómetros, ¿qué quiere decir? Que cuando una onda de voltaje o de corriente pasa a través de una línea de transmisión entre punto y punto, aquí hay unos 6.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como su frecuencia es muy lenta, la onda va lentamente caminando. Pero si tenemos una frecuencia del orden de los, por ejemplo, 30 GHz, que son las ondas utilizadas en comunicación satelital, ¿sí? Longitud de onda es de 10 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que estas ondas son así, ¿no? Muchísimo más pequeñas. La de aquí hasta aquí estaría en el orden de los 10 milímetros. Es por eso que, si ustedes han escuchado, cuando hablamos de frecuencias de comunicación, ¿sí? Hablamos de las microondas. Es por esto, porque sus longitudes de onda son muy pequeñas. Mientras que las longitudes de onda de la frecuencia de la red eléctrica son muy grandes. Entonces, básicamente, con una frecuencia de 50 Hz, prácticamente la onda no se mueve. Es por eso que estas, inclusive, a veces se las considera cuasi estáticas. Cuasi estáticas. Y de hecho, el análisis de este tipo de ondas a veces se utilizan campos o el mismo análisis de campos magnéticos o eléctricos estáticos. Pero para las microondas esto no funciona así. ¿Sí? Y finalmente, el otro término importante, o otra definición importante relacionada con estas ondas es K, que sería 2pi sobre lambda. Y a esto se lo suele denominar el número de onda. ¿Sí? Y miren en dónde lo ocupamos usualmente. Acá está aquí. Me dice qué tan grandes son los pasos cuando se va moviendo en la dirección Z. Sí, porque Z va 1, 2, 3, 4, 5, que es la dirección de propagación. Y me dice qué tan grandes son los espacios o los saltos que da en Z. Entonces, nuevamente le vuelvo a poner el gráfico, ¿no? Sí. Entonces, el número de onda me dice como este se mueve en Z, qué tan grandes son los pasos que da cada vez que voy dando un Z. Por eso es el número de onda. Esto de aquí sería la longitud de onda. ¿Sí? Y la velocidad de onda, bueno, estaría relacionada con esto, ¿no? Si yo pongo un punto aquí, ¿sí? Y luego de 2 segundos veo que este punto está acá, ¿con qué rapidez este punto se movió desde aquí hasta acá? ¿Sí? Y estas serían las nuevas definiciones asociadas con estas ondas que se mueven o que varían en el tiempo. ¿Sí? Entonces, hasta ahora hemos hecho el análisis considerando solamente el campo eléctrico. Miren, hemos analizado una ecuación de onda para el campo eléctrico y sé que la forma de solución de esta ecuación de onda es la que está aquí. Si considero una solución sin reflexión, sería la que está acá. Este sería el resultado para un campos electromagnéticos armónicos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería la solución? ¿Sí? La pregunta es,
¿Cómo será? Si yo defino que E es una onda unidimensional de este tipo, que es la solución de las ecuaciones de Maxwell, ¿cómo será H? A eso la primera respuesta es que H debe ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque las mismas ecuaciones de Maxwell me dicen que si E existe, H debe existir. Entonces, primero ya sé que debe ser distinto de cero. ¿Sí? Lo que me interesaría es, bueno, en términos matemáticos, ¿cómo es? Si ya conozco al otro, ¿cómo es este? ¿Sí? Entonces, eso lo resolvemos ya mismo. ¿Sí? Tomémonos 5 minutos. Son las 10:23, a las 10:28 continuamos para encontrar cuál es el valor de H, cuál es la forma de H. Y luego, relacionando H con E, vamos a encontrar otra definición importante que es la impedancia. Entonces, ¿cuál sería el valor de la impedancia? ¿Y cómo lo determinamos? ¿Sí? Continuamos entonces en 5.
Bien. Entonces, si se conoce E, se podría calcular el valor de H utilizando las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La primera ley de Maxwell nos dice que el rotacional de E es igual a menos JW nu por H. Sí, la ley de Faraday. Reemplazando o operando sobre E, ¿sí? Expando el rotacional, me quedaría la siguiente manera, ¿no? Quedaría E de Z, E de Z respecto de Y, menos E de Y respecto de Z, todo esto en la dirección a sub X, más E de X respecto de Z menos E de Z respecto de X, esto en la dirección a sub y más E de Y respecto de X menos E de X respecto de Y en la dirección a sub Z, y esto sería igual a menos JW nu, aquí sería nu multiplicado por H, pero acuérdense que H tendría los componentes H de X en A sub X más H de Y en A sub Y más H de Z en A sub Z. ¿Para qué hago esto? Sí. Nuestra solución E, ¿sí? Nuestra solución E tiene solamente tiene dirección en X y componente en Z, ¿sí? Entonces, nuestro E solo tiene componente, ¿sí? En dirección a sub X y varía en la dimensión Z, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tendríamos solamente los términos en X, que sería este y este. Pero estos términos quiere decir que esto no existiría, esto no existiría, esto no existiría y tampoco existiría esto. Pero nuestras E de X son una función de Z, son una función de Z. Por lo tanto, como aquí es la derivada parcial respecto de Y, quiere decir que este también se hace cero. ¿Sí? ¿Qué implica? Por tanto, quiere decir que en Z no existe componente, por lo tanto el HZ se va a hacer cero. ¿Sí? Quiere decir que HZ se va a hacer cero. En X, perdón, las dos componentes también desaparecen. Por lo tanto, el componente en X también se hace cero. H de X también vale cero. ¿Sí? Lo único que me quedaría es que la derivada de X respecto de Z en la dirección A sub Y va a ser igual a menos JW nu de H de Y en A sub Y. O lo que es lo mismo, básicamente, que la derivada de X en Z será igual a menos JW nu H sub Y. ¿Sí? ¿Qué observamos con esto? Quiere decir que H de Y va a depender a sí mismo de Z, solamente. ¿Sí? Y como estoy en el infinito, básicamente este H también solo va a tener componente hacia adelante, porque E tiene solamente componente hacia adelante. ¿Sí? Entonces, tendría un H de Y que va a depender de Z y que solo tendrá su componente hacia adelante. ¿Y a qué sería igual? ¿Sí? Sería igual a J sobre
W new. Aquí lo que he hecho básicamente es dividir para J. Y el inverso de J en este caso sería menos J hacia arriba. ¿Sí? La derivada de E de X respecto de Z en amperios sobre metro. Y con esto ya tengo definido cuánto vale el valor de H. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de X? Esto de aquí a qué sería igual. Esto sería básicamente la derivada de E de X positivo respecto de Z, en lo que es lo mismo la derivada, ¿sí? De X. ¿Dónde está mi derivada de D de X? ¿O cuánto vale mi E? Nosotros, mira, tenemos E de Z, ¿sí? Si yo quiero derivar a esto, ¿qué me quedaría? Menos, como es derivada respecto de Z, me quedaría menos JK por, ¿sí? Voy a poner mejor directo. Esto sería derivada respecto de Z de E de 0, E de 0, más por E a la menos JKZ por E a la JT. ¿Sí? ¿Y esto a qué sería igual? A menos JK por esto mismo. ¿Y esto qué es? E de X más. ¿Sí? Entonces con esto yo ya puedo obtener cuánto vale HY de Z. Es igual a J por J, me quedaría menos. Con este menos se me hace más. ¿Sí? Entonces me queda K sobre W new de E de X que depende de Z más. Ustedes saben amperio sobre metro. Y listo, ya tengo el resultado. Ya sé cuánto vale la componente o cuánto vale el campo magnético. ¿Sí? Observación, miren que E está en la dirección X, ¿no? Y H está en la dirección Y. ¿Qué quiere decir? Que ambas son perpendiculares, pero ambas dependen de Z, es decir, se propagan en Z. ¿Sí? Y básicamente como definición, ¿sí? A alguien se le ocurrió definir de la siguiente manera, ¿no? Definición. Impedancia intrínseca. ¿Qué es la definición o qué es la impedancia intrínseca o impedancia de onda? ¿Sí? Básicamente la definición de impedancia intrínseca o de onda es la relación entre E y H. ¿Y cómo la vamos a representar a esta impedancia intrínseca? Básicamente como E de X de Z sobre H de Y de Z. ¿Y a qué sería igual la relación entre ellos? Básicamente mega nu sobre K, que no es más que la raíz de nu sobre epsilon. Y este estaría dado en ohmios. Esta es una nueva definición. Sí, como tal definición. Se ponen de acuerdo y definen. Entonces se definió que era la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Y a qué sería igual? A la raíz cuadrada de la permeabilidad sobre la permitividad. ¿Y de qué depende? ¿Sí? Esta va a ser una función básicamente del material. ¿Sí? Es decir, la impedancia me dice qué relación existe de magnitud entre estas dos ondas. Sí, para saber la magnitud,
qué tan grande es la una y la otra. Y no solo a veces de magnitud, sino también la relación de fase, porque la impedancia o esta impedancia puede ser una función o un número complejo que cambia tanto la magnitud como la fase. Sí, es una función de la materia o del material. Por ejemplo, en el vacío, ¿cuánto vale nu? Sí, básicamente sería la raíz de nu sub 0 sobre epsilon sub 0. Y esto es igual 4pi por 10 a la menos 7 sobre 8,854 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto me da esto? 376,73 ohmios. O lo que es prácticamente igual, ustedes lo van a encontrar que casi siempre se lo considera como 377 ohmios. Y esa sería la impedancia del vacío, ¿sí? Entonces, en función de esta nueva definición, que puedo decir que HY en Z es igual a 1 sobre la impedancia característica o la impedancia de onda de H de X en Z. Sí, entonces, ¿qué es lo que usualmente se acostumbra, ¿no? Se toma como referencia o se resuelve para una onda, que puede ser el campo eléctrico. Usualmente se hace utilizando el campo eléctrico, es decir, se estudia el campo eléctrico y cuando ya se quiere reconocer o conocer cuánto vale el campo magnético, simplemente se lo divide al campo eléctrico para la impedancia intrínseca, que depende del material, y con eso ya está definido el campo magnético. Sí, entonces es sencillísimo, como los dos siempre vienen juntos y sabemos que son perpendiculares entre sí, lo único que necesito conocer es el campo eléctrico y lo estudio el campo eléctrico o lo calculo el campo eléctrico. Y luego, conociendo el material, ya defino el campo magnético, sabiendo que es nuevamente perpendicular con el campo eléctrico. Y listo. Ya no tengo que resolver más ecuaciones de onda ni nada por el estilo. Con que conozca una de ellas, lo demás o todo lo demás ya queda definido. ¿Cómo será D? Bueno, pues D se habría que multiplicarle a esto por epsilon. ¿Y cómo será B? ¿Sí? Quiere decir que a H lo tendré que multiplicar por la permitividad. ¿Sí? Finalmente, ya cerrando este tema, ¿sí? Respecto de las propiedades de propagación, hemos visto dos cosas. Bueno, en realidad hemos definido varias cosas. Hemos definido longitud de onda y número de onda. Y también hemos definido velocidad de fase e impedancia. ¿Sí? La longitud de onda y el número de onda solo aplica en campos armónicos. ¿Por qué? Porque recuerden que la longitud de onda, o para calcular la longitud de onda, lo que considerábamos era considerar dos puntos, ¿sí? O dos frentes de onda que se repiten, en qué tiempo estos se repiten y considerando la velocidad que tiene la onda, sí se podría determinar la longitud que existe entre estos dos frentes de onda. Pero, ¿qué pasa si, como lo hicimos en ejemplos anteriores, yo tuviera ondas que son básicamente líneas? Sí. En este caso, no puedo definir cuál es el punto máximo, por ejemplo, para luego calcular cuánto existe la distancia entre las dos. Sí, por eso solamente tiene sentido en ondas sinusoidales. Y el número de onda se define en función de la longitud de onda. Por lo tanto, ambos están relacionados solo con ondas sinusoidales. Pero en cambio, la velocidad de fase, si yo tomo esta onda que bueno, ni siquiera es una onda, si yo tomo este plano que se está moviendo en el tiempo y yo tomo un punto en el plano, ¿sí? Y le voy midiendo cuánto se demora en moverse desde aquí hasta acá, ¿sí? Y qué distancia recorre, sí puedo definir la velocidad de fase. ¿Sí? Entonces, la velocidad de fase y la impedancia característica, ¿sí? Estas propiedades
aplican o se definen en función de la propiedad del material. Se definen en función de la propiedad del material y por lo tanto no dependen de la forma armónica, ¿sí? Dependen de la forma armónica de las ecuaciones. Punto importante. ¿Sí? Y bueno, ya para ir terminando, hagamos algo así como un ejemplo para que no esté tan aburrido de solamente teoría. ¿Sí? Entonces, nos dicen básicamente, sea E igual a 100 coseno de 10 a la sexta t menos 10 al cuadrado raíz cuadrada de nu sub 0, epsilon sub 0, z de la dirección a sub x, en voltios sobre metro. Esto es una solución de una ecuación de onda vectorial. Las preguntas o los temas a resolver. A. Exprese E, ¿sí?, como fasor en notación rectangular, en notación polar y en notación exponencial. Primera cosa, esta es una onda y yo quiero verlas como fasores en cualquiera de estas notaciones. ¿Sí? Segundo, sería, calcule cuánto vale la amplitud, ¿sí? Cuánto vale la amplitud, cuánto vale la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda. ¿Sí? Tercero, ¿cuál es la dirección de propagación? Y si quieren un cuarto, ¿cuánto vale H? Listo. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, para la primera parte, para la parte A. Y para la parte A, si esta es una onda, ¿cuál es la amplitud? Aquí es muy fácil verla, ¿no? La amplitud vale 100. Esta es la amplitud de la onda y esta es lo que me dice cómo varía con el tiempo. ¿Sí? Primera cosa importante. ¿Cuánto vale omega t? Omega t es igual a 10 a la sexta t. Por lo tanto, ¿cuánto vale omega? Omega vale 10 a la sexta. Con esto yo podría calcular la frecuencia. La frecuencia, ¿a qué sería igual? A omega sobre 2pi. Sí, acuérdense que omega es igual a 2πf. Siempre. Se conoce la frecuencia de la onda, la velocidad angular se calcula de esta manera. Entonces, la frecuencia la podría calcular como 10 a la sexta sobre 2pi. ¿Sí? ¿Y cuánto es la fase? Si ustedes ven, aquí le falta un término. Aquí la fase inicial vale 0. 0 grados. No, ¿cuánto es la variación de fase? ¿Sí? Miren que yo podría representar esta onda como, me podría representar A como A magnitud por coseno de omega t más teta, en donde esto sería la fase, el desfasamiento de la onda. Entonces, el teta, que sería igual
a KZ más phi, que sería el desplazamiento angular inicial. Este desplazamiento angular inicial, de acuerdo a este gráfico, no existe. Pero el KZ, ¿qué sería igual? Esto sería menos 10 a la sexta raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, z. ¿Para qué hago esto? ¿Sí? Básicamente para poder expresar mi vector o mi campo, ¿sí? En función de la notación que me está pidiendo el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Ahora sí, la notación rectangular. La notación rectangular yo obtendría lo siguiente. Tendría que E, ¿a qué es igual? Es igual a 100 coseno, ¿de qué? De 10 a la sexta raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, z menos j 100 seno de 10 a la sexta raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, z, ¿sí? Y esto en la dirección a sub x, ¿sí? ¿Cómo sería la notación polar? ¿Sí? La notación polar en este caso, ¿cuál sería? 100, el ángulo de fase, que sería lo menos 10 a la sexta raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, z, en la dirección a sub x. Y finalmente, ¿cómo me quedaría la notación exponencial? Notación exponencial. Me quedaría que el pasor E, 100 a la menos J, 10 a la sexta raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, Z en la dirección A sub X. Listo. ¿Qué más me queda por definir? Me quedaría, ya tengo definido la amplitud, la frecuencia, la velocidad de fase me hace falta. ¿Sí? ¿Cuál sería la velocidad de fase de la onda? Entonces revisemos a cómo lo calculamos a la velocidad de fase, ¿no? Velocidad de fase estaría dado por W o 1 sobre raíz de epsilon sub 0 por nu sub 0. Entonces, básicamente, aquí sería la parte B, que me falta que la velocidad de fase es 1 sobre raíz de nu sub 0, epsilon sub 0. ¿Y cuál es la dirección de propagación? Dirección de propagación. ¿Cuál es? Si ustedes se fijan, miren que aquí, cuando variamos z, la fase se va a ir moviendo. Por lo tanto, se va a ir propagando en la dirección z. Como es el signo negativo, ¿en qué dirección? En la dirección positiva. ¿Sí? Entonces, en este caso, z. E se propaga en dirección z más. E se propaga en dirección z más. ¿Y cuánto valdría el campo? H. ¿Sí? H, bueno, para calcular H, no importa. H, en primer lugar, si esta está en X, miren que está en X propagándose en Z. Quiere decir que H deberá estar en Y. Es decir, aquí tendríamos un H de Y. ¿Sí? También en la dirección positiva.
donde esto sería 1 sobre la impedancia intrínseca, ¿sí? Y la impedancia intrínseca en este caso va a coincidir con lo que tenemos aquí como definición, porque estamos hablando de nu sub 0, epsilon sub 0. Seguimos manteniendo el medio como el vacío, ¿no? Sobre raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, ¿sí? Multiplicado por E, ¿sí? ¿Cómo se propaga E? Se propagaría el E en X, ¿sí? En la dirección Z, más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría ahora sí mi H si yo quiero verlo como onda, tal como está aquí? ¿Sí? Entonces, mi H me quedaría los 100, ¿sí? Por el coseno de 10 a la sexta t. No se me fue. Los 100 por el coseno de 10 a la sexta t menos 10 al cuadrado. 10 al cuadrado raíz de nu sub 0, epsilon sub 0, z. ¿Sí? ¿En qué dirección? ¿Sí? Este sería en la dirección A sub y. ¿Sí? Y este, obviamente, dividido para la raíz de y sub 0 sobre epsilon sub 0. Y este sería H, que también es una onda, ¿no? Preguntas. Preguntas. Bien. Entonces, conclusiones de esto. En general, las ecuaciones de Maxwell admiten una solución de onda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la solución de las ecuaciones de Maxwell pueden ser funciones que básicamente cumplan con esta característica, ¿no? Pueden ser funciones que cumplan con esta característica, que tengan una onda hacia adelante y una onda hacia atrás, ¿sí? En donde la característica tendría que ser x menos bt para un lado y x más bt para el otro, ¿sí? Y pueden ser cualquier tipo de función. ¿Sí? Como lo habíamos visto, líneas, parábolas, exponenciales, cosenoidales, sinusoidales, ¿sí? Cualquier tipo de función. Una de esas soluciones, es decir, del infinito número de soluciones que pueden tener las ecuaciones de Maxwell, es las sinusoidales, que nosotros las estamos llamando armónicas, ¿sí? Y que cuando las expresamos de forma armónica, las ecuaciones de Maxwell las podemos ver de esta manera, un poco más sencillo, y hacemos uso de los fasores. ¿Por qué nosotros nos centramos en las armónicas? Porque son las que utilizamos en el día a día, así es como se genera el voltaje y la corriente. Y porque también estudiando las armónicas y haciendo uso de herramientas como series de Fourier, nos podemos, o podríamos, entre comillas, estudiar cualquier tipo de onda. ¿Sí? Primera cosa importante. Y ya nos concentramos solamente en las ecuaciones armónicas, ¿sí? La solución general va a ser ecuaciones armónicas en 3 direcciones, en X, Y y Z. ¿Sí? ¿Y qué características van a tener? Van a ser en 3 direcciones X, Y y Z y van a estar formadas a su vez en X, Y y Z por una onda hacia adelante o una onda hacia atrás. Si es que hay algo en donde se refleje la onda. Si es que eso no ocurre, bueno, pues tendremos básicamente ondas solamente hacia adelante. Para simplificar el estudio, mejor tomamos solamente una onda unidimensional, es decir, que varíe solamente con una dimensión, solamente varíe con X, con Y o con Z. ¿Sí? Esa sería una forma de facilitar el estudio. Cuando hacemos esa forma de facilitar el estudio, ¿qué obtenemos? Bueno, básicamente una onda sinusoidal, ¿sí?
que se mueve o que se propague en una dirección determinada. Eso es todo. Y si ya conocemos, en este caso, el campo eléctrico, conocer el campo magnético solamente implica ese campo eléctrico dividirlo para la impedancia intrínseca. Y el valor de esta impedancia intrínseca solo depende del tipo de material en el cual se está propagando la onda. Solo depende o solo es necesario conocer su permeabilidad y su permitividad. ¿Sí? Entonces, en resumen, mejor trabajo con el campo eléctrico, resuelvo en todo lo que necesite para el campo eléctrico y cuando me pidan las otras variables, ¿sí? Utilizo la impedancia característica y con eso ya he resuelto el problema. ¿Sí? Como vimos acá, me pueden dar una onda que varíe en el tiempo, como ustedes pueden ver, 10 a la sexta t menos 10, algo así, que es la onda variable en el tiempo. Pero yo puedo resolver utilizando fasores. Miren, aquí está la representación fasorial y en la representación fasorial en ningún momento aparece explícitamente el tiempo, porque el e elevado a la j omega t, sí, yo lo pongo como implícito y solo me interesa el fasor. Y miren, este es el fasor. Y cuando quiero calcular h, ¿qué hago? A este fasor lo divido para la velocidad. Y si quiero, luego al fasor lo multiplico por el EJ omega t y obtengo nuevamente la representación en el tiempo. Entonces, por facilidad, opero siempre con fasores y luego, si es que me pide el problema, regreso a la representación temporal en donde explícitamente se lo ve al tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Bueno, con esto terminamos el contenido de la materia, ¿sí? Y básicamente la otra semana tendríamos el examen, ¿sí? Entonces, si ustedes observan o si ustedes revisan su aula virtual, ¿sí? Está planificado que el examen se realice, ahora les muestro, el día martes, me parece, ¿sí? Entonces, veamos rápidamente el día. Y con eso ya cerraríamos el semestre prácticamente, ¿sí? Ya. Entonces, el curso, tema 9, tema 10. Ya. Entonces, básicamente el examen bimestral sería el 7. Eso es el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, el próximo martes no tenemos clase. Ustedes utilicen ese día para revisar la materia y el miércoles a las 9 de la mañana tenemos el examen bimestral. Como ustedes saben, el examen bimestral es acumulativo y por lo tanto tendrán que estudiar desde los temas 7, 8, 9 y 10, que sería campo magnético, leyes de Faraday, ecuaciones de Maxwell, hasta lo que hemos incluido hoy. ¿Sí? Listo, eso sería todo. Que pasen muy bien. Nos vemos el próximo miércoles en el examen. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Sí, thank you.